Cartes, observador de Cor Biobío, experto en planificación urbana. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Lo primero, lo que hemos visto, ¿es lo esperado en cuanto a movilidad urbana, congestión? ¿Se lo esperaba así o esperaba un escenario aún peor del que se dio? Yo creo que las esperanzas siempre son buenas en el sentido de que si tú planificas con antelación y en el fondo estás esperando resultados positivos, los resultados siempre son auspiciosos. Ahora, la verdad es que también yo creo que el público, Concepción y en general los usuarios, tanto del transporte privado como público, nos vamos a tener que acostumbrar a este nuevo enfoque, nueva normativa y nuevas formas de convivir en los bienes nacionales de uso público, que son las calles de la ciudad. Aquí lo que tenemos es una ecuación no resuelta, que efectivamente las calles tienen la misma dimensión histórica desde la fundación de las ciudades, y el parque automotriz aumenta un 9,2% anual, entonces le estamos agregando en 3 años un 30% más a las mismas calles. Y eso condice en que cualquier medida que se tome va a tener una tendencia al fracaso. Habría que de una u otra forma racionalizar el transporte privado y estimular mucho el transporte público, pero para eso el transporte público tiene que subir sus estándares de calidad, tiene que tener políticas de impulso, políticas de incentivo para quienes los usen, por ejemplo, 10 boletos por un precio más rebajado, aumentar la frecuencia, tener horarios. Por ejemplo, en Chile el horario de la locomoción pública es prácticamente inaccesible porque todavía existe un señor que cuando pasa el ómnibus o el transporte le hace unas señales y le dice va 5 minutos adelante o 5 más atrás la competencia y el señor acelera, pero una programación específica que tú llegues, por ejemplo, al paradero del ómnibus y diga por aquí pasa la línea 4 en 15 minutos y tú puedes programar tus viajes tanto desde tu casa al paradero o desde el paradero hasta el punto donde tú vas. Entonces yo creo que ahí falta mucho de planificación, mucho de mejoría del sistema y en el fondo subyugar el transporte privado por el transporte público, siempre y cuando los estándares del transporte público sean de excelencia. Vemos, y lo observamos, lo hemos llevado acá, que el transporte público dista de ser el ideal. No hay una infraestructura acorde. Un elemento podría ser la restricción vehicular permanente. El entendido de la hora ya, porque llama la atención que estemos en pleno 2023 y estos temas sigan siendo temas y no estén nunca resueltos. ¿Qué implementar ahora ya? Yo diría que aquí hay varias algideces o problemas no resueltos. Por ejemplo, el de subir el estándar de la locomoción pública con buses eléctricos. Un bus en el fondo es un automóvil multiplicado por 10, ¿no? Y en el fondo lo que se está haciendo allí es sacar una carga que tú le agregas a las calles de la ciudad. En los países con estándares superiores, por ejemplo, el índice de peligrosidad en las vías públicas o en los caminos se mide en base a la cantidad de camiones que andan en conjunto con el automóvil privado. En este caso, uno también podría decir la cantidad de vehículos privados que andan en conjunto con el transporte público. Y en la medida, por ejemplo, de que nosotros adoptemos otras estrategias como la reversibilidad de las vías o el uso exclusivo de las vías en horarios punta, en que en definitiva no se considera el transporte privado, es muy importante porque en el fondo tú vas con la política de incentivo pero también de castigo. Por ejemplo, en Londres, si tú vas, están los anillos de Londres y en la medida que más te acercas al centro de esos anillos, pagas mucho más caro por el estacionamiento. Algo muy similar a lo que pasa en Singapur también, que hay tarificación al uso de carreteras o acceso a la zona Exactamente. central. Entonces la gente se acostumbra a un sistema que se llama Park and Ride, o sea, tú estacionas y te subes a una línea del metro o del underground y llegas al punto donde vas, pero no necesariamente tienes que llegar al centro de la ciudad para ejecutar o hacer aquello que tú vas a realizar. Y eso es muy importante, que la gente se empiece a programar, se empiece a sentir de una u otra forma incorporada dentro de un sistema que funciona y es eficiente, porque uno no confía en los sistemas que no son eficientes. En un programa
que me invitaron hace pocos días también Sí, en este mismo canal, Mensaje Directo, yo dije que yo estudié en la Universidad del Biobío y la Micro Pedro Valdivia Universidad, que también es parte de la Universidad de Concepción, es todavía la misma. Entonces lo que nosotros tenemos son prácticamente camiones carrozados que no hacen ninguna contribución al estándar de movilidad y al estándar de movilización dentro de las áreas que nosotros tenemos como urbanas. Pensar en la tarificación, por ejemplo, en restringir el acceso a los cascos urbanos de Concepción y Talcahuano. El que quiera entrar tiene que pagar un peaje, un TAC, lo que sea. ¿Es impensado para Concepción, para Talcahuano, de acuerdo a los contextos sociales, incluso políticos? De repente se necesita mucho de voluntad política para materializar proyectos. Por ejemplo, se viene hablando hace mucho tiempo del tranvía, de un metro, pero en este punto en particular, ¿se podría pensar en esa idea? Sí, ya en el plan regulador del año 1960 de Roberto Goicolea y Emilio Duarte había una supermanzana que era Paicaví, creo, Víctor Lamas, Avenida Carrera y no me acuerdo si era Rengo, una de las calles más hacia el río. Pero esa supermanzana prácticamente era completamente peatonal. Obviamente con sus restricciones, uno tiene que considerar, al igual que los bulevares o las vías peatonales, el acceso para los vehículos de emergencia o para los equipamientos críticos de seguridad, por ejemplo. En planificación, pensando en las juntas de vecinos, en las comunidades, en las poblaciones o en las villas. Hace 2 semanas atrás conversamos con uno de los presidentes de las juntas de vecinos de Palomares y nos señalaba eso. Nos concentramos mucho en los cascos urbanos, pero resulta que las poblaciones, las villas, no tenemos aceras idóneas, caminos idóneos. ¿Qué dice la experiencia ahí, extranjera o de otros países OCDE, a los cuales nosotros es echarle mano y traerlo como una buena idea y aplicarlo? Tú tocaste un punto muy sensible y precisamente a nosotros nos ocurrió para la pandemia que se acuñó a través de la asesoría que está haciendo un colega nuestro, la alcaldesa de París, el tema de los barrios de 15 minutos. Hoy día los barrios son verdaderamente una estrategia para resolver todos los problemas urbanos que nosotros tenemos en las áreas metropolitanas y en las grandes ciudades, porque los barrios son unidades autosuficientes. Y si tú lograras disminuir el contacto que existe entre el centro de la ciudad y los barrios, porque tienes la infraestructura necesaria y los servicios dentro de un barrio, eliminas la fricción espacial, la contaminación y la necesidad de trasladarse de un punto al otro. Durante la pandemia eso se puso en práctica en todos los barrios del mundo. Y la gente, en vez de ir al supermercado, iba a comprar al almacén de la esquina, en vez de planificar un viaje diario al centro de la ciudad, planificaba 2 porque tenías solamente 2 permisos para ir de tu hogar a otro punto, o se le hacían los encargos a la persona que le tocaba salir ese día. Pero eso requiere también una educación y una participación ciudadana muy activa, y yo creo que en este momento las juntas de vecinos tienen la clave de la autoorganización de los barrios. ¿Y hay qué falta para que se les tome en cuenta? Porque, por ejemplo, hablábamos con él, no me acuerdo el nombre en particular, y yo hablaba, pero si nosotros no nos toman en cuenta, no nos toman el parecer a la hora de... Si yo fuera alcalde, yo diría que en los barrios y en la junta de vecinos en este momento están los votos duros, y en realidad reconocer esta estructura es reconocer la estructura de la ciudad. Junto con eso, hablemos del tema de los incendios forestales. Muchas de las conectividades en los focos de los incendios forestales se vieron absolutamente afectadas y nos dimos cuenta de que eran conexiones muy precarias. Por ejemplo, hablando con el alcalde de Nacimiento, a poco andar de los incendios forestales, nos señaló que tenía 3 puentes de madera que se quemaron absolutamente y que la gente que vivía al otro lado de los puentes se quedó aislada por varios días. ¿Cómo avanzar en ese sentido? ¿Hay algún plan gubernamental que usted sepa o proyectos que se busquen sacar adelante e enfrentar este tipo de situaciones? No estoy autorizado a hacer declaraciones tan fuertes, pero un atisbo. Pero ya que nos conocemos tanto tiempo, efectivamente, nosotros el año 2019 elaboramos el plan de resiliencia urbana en la interfaz rural, es decir, todos los puntos aquellos en que las ciudades, las áreas metropolitanas están en contacto con alguna masa forestal y existe la vulnerabilidad o el peligro de incendio hacia adentro de la ciudad. En este momento, a través del GORE, estamos elaborando también un proyecto que está liderando tanto la Universidad del Biobío como la Universidad de Concepción, de recuperación de las áreas siniestradas y al mismo tiempo de prevención de eventos de este tipo en áreas que estén en contacto con la masa rural forestal y que pueden ser siniestradas en el futuro.
debería tener resultados antes de la próxima temporada de incendios, vale decir noviembre de este año, acciones inmediatas, porque obviamente hay una urgencia y emergencia. Aquí lo que hay que tener en consideración que en conjunto con la restauración socioecológica, quienes más sufren son los más necesitados, personas que todavía no han sido atendidos porque están muy aislados y están en partes prácticamente inaccesibles en el sector rural. Entonces tampoco se trata de hacer asistencialismo. Nosotros durante el terremoto, en la reconstrucción del borde costero, llegaban camiones tolva con ropa que se vaciaban en la cancha de fútbol y la gente, en vez de ponerse la ropa, terminaba haciendo muñeco de trapo y vendiéndoselo a los turistas. Y eso no tiene mucho efecto cuando efectivamente tú tienes un área de necesidad en que la cobertura debería ser de otro tipo, tanto de parte del gobierno como del área privada. ¿Cuáles serían esas acciones? Sé que es un proyecto que se está a punto ahora de presentar, pero a lo que se pueda informar. Lo primero, aquí está claramente la protección del recurso hídrico a propósito del tema que tú estás colocando en relieve en los próximos días. Obviamente con vegetación que va a proteger las cuencas hidrográficas. En segundo lugar, a asegurar el uso del suelo y las áreas que están restringidas, ya sea por vulnerabilidad o porque el riesgo es cada vez más latente o permanente. Hay áreas en que el riesgo es recurrente, es decir, que ha pasado 2 o 3 veces y por lo tanto hay allí un área sensible en que ya sea que por la masa en kilocalorías que hay por hectárea, por los vientos predominantes o porque las condiciones geográficas gatillan un incendio, hay que ponerle más atención que a otra. Pero también nos interesa que por el otro lado la población sienta de que efectivamente el gobierno regional está haciendo algo, está en la sintonía de las necesidades. Ninguno de estos planes se va a hacer fuera de las comunidades o fuera de las comunas o las áreas urbanas, sino que van a ser a través de participación, de manera que la educación, la capacitación y la entrega de información esté firmemente arraigada en cada una de las comunas y comuneros. Lo mismo que estábamos hablando de los barrios a nivel urbano. ¿Qué lecciones dejan estos incendios, estas imágenes que estamos viendo en el monocultivo? ¿Cómo trabajarlos de ahora en adelante? ¿Existen nuevas lecciones en ese sentido para los pequeños agricultores, los campesinos, las campesinas puedan retomar estos sectores y trabajarlo, pero con una perspectiva innovadora que les permita subsistir en el tiempo y por qué no enfrentar de otra forma incendios o calamidades como estas? Yo diría con una perspectiva sistémica, de manera que todos los aspectos que involucra el cultivo de la tierra, el manejo del territorio y la forma como nosotros influenciamos a otras comunidades, ya sea con el riesgo, el incendio u otros elementos que son gatillados antrópicamente por causa humana, valga la redundancia, tienen que ser obviamente analizados en su conjunto. Por lo tanto, el monocultivo no es una respuesta a la reforestación, a la regeneración, a la renovación o a la regeneración de estas áreas que fueron siniestradas. Bien. Doctor Iván Cartes, observador de CorBioBio, experto en planificación urbana, gracias por estar nuevamente con nosotros. Se hace muy relevante su visión, por sobre todo con estos escenarios que estamos viendo, no tan solo de congestión, sino lo que estábamos viendo actualmente en torno a los monocultivos y las realidades a las cuales se deben seguir enfrentando y cambiando. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias.